Bueno, un gusto poder saludarlos. Mi nombre es Osvaldo, me acompaña Pilar, que luego ella se va a estar presentando seguramente nuevamente. Un gusto saludarlos acá desde Santa Fe, desde la Asociación Civil Abra. Nosotros somos un centro interdisciplinario de alta complejidad que asistimos, prevenimos, investigamos y capacitamos sobre los consumos problemáticos. Y es un gusto también aprovechar esta modalidad remota, que si bien por la situación que estamos atravesando no podemos hacerlo de manera presencial, pero sí podemos utilizar estos recursos. La idea un poco es de presentar el proyecto que nosotros tenemos la intención también de poder publicarlo en el libro, que tiene que ver con comprender e intervenir a los consumos problemáticos desde lo que sería la dimensión familiar. Es decir, durante todo el siglo XX se ha puesto el foco o el lente en la persona consumidora o en el usuario de los dispositivos de salud mental, y si bien se podía contemplar el contexto inmediato donde la persona se relacionaba, ese contexto era más visto como de apoyo, de soporte, o inclusive también con la finalidad de brindar información, pero no era abordado desde el punto de vista de poder comprender por qué el fenómeno del consumo problemático continúa evolucionando. Hay una vasta bibliografía que hace referencia inclusive que hay determinados factores familiares que predisponen al inicio de un consumo problemático o de una adicción. La idea de nuestro trabajo no pasa por esa reflexión o por esa conclusión, sino principalmente pasa por sí identificar algunas variables de riesgo que, si en esa dinámica familiar continúan produciéndose, la evolución de la enfermedad puede llegar a ser favorable. Entonces, en esa instancia, la intención que nosotros tenemos es la de poner el foco en la dimensión familia, en lo que sería el contexto familiar, y a partir de ahí poder comprender por qué un fenómeno como el consumo problemático puede llegar a evolucionar. En ese sentido, desde la asociación y desde lo que es el área de investigación, para poder ir metiéndonos dentro de lo que es el contexto o el sistema familiar, nosotros vamos trabajando con dos constructos que a su vez tienen determinadas variables. El primer constructo, que tiene que ver con la emoción expresada, que es un constructo que se ha investigado principalmente en lo que refiere a familias con un miembro esquizofrénico y luego se trasladó a los consumos problemáticos. Contiene 5 variables, 2 son positivas, que tiene que ver con comentarios positivos y tiene que ver con un acercamiento afectivo, y tiene 3 variables negativas, que es el criticismo, la hostilidad y la sobreinvolucración. Y otro de los constructos tiene que ver con la función y la estructura de la familia. Cuando nosotros hablamos de la estructura, principalmente lo que vamos a hacer ahí, o vamos a poner un poco el foco en lo que son las fronteras familiares, lo que son los subsistemas familiares, lo que son los límites familiares. Y cuando hablamos de la función de la familia, ahí nosotros vamos a poner el foco o la atención en lo que tiene que ver con el intento de poder solucionar las situaciones, problemas que tenga esa familia, el modo de poder comunicar el afecto, la posibilidad de que las normas de convivencia puedan ser claras. Entonces, esto va a estar más asemejado a lo que es la función. De esta manera, nosotros teniendo esta posibilidad de poder comprender cómo consiste la dimensión familiar y cómo nosotros la comprendemos, a partir de ahí podemos comenzar a desarrollar un entendimiento sobre ese miembro que comienza a desarrollar un consumo problemático, y la intención de abordar desde una terapia familiar implicaría de poder potenciar los factores de protección para poder reducir los factores de riesgo y que la evolución de ese consumo problemático no se desarrolle a una adicción, o inclusive en determinadas personas
que la persona deje de consumir ese objeto problema. Quiero dejar una aclaración antes de poder cederle la palabra a Pilar, es que cuando hablamos de terapia familiar no estamos hablando de que cuando se reúne a una familia en un contexto clínico por una consulta por un problema de consumo problemático, no estamos hablando de que eso es terapia familiar. Cuando hablamos de terapia familiar implica que las personas tienen que estar especializadas y formadas en terapia familiar para poder comprender estas dimensiones que mencioné con anterioridad, con el fin después de desarrollar intervenciones terapéuticas para poder lograr modificar patrones disfuncionales o indicadores de riesgos familiares. Desde ya, bueno, probablemente después vuelva a hablar, pero le cedo la palabra a Pilar. Bueno, mi nombre es Pilar Cáceres, junto a Osvaldo también formo parte del espacio de familia acá en la Asociación Abra. Y bueno, a continuación la idea es poder presentar la experiencia de un estudio de un caso único que se llevó a cabo por nosotros. La duración total de este proceso fue de aproximadamente 8 meses. La frecuencia fue a partir del primer mes una frecuencia semanal, a partir del mes siguiente una frecuencia quincenal y ya después fue una frecuencia mensual hasta el último encuentro en donde se realizó un cierre de ciclo y se empezó un seguimiento a partir de los 3 meses. Este proceso tuvo 3 momentos. El primer momento es el momento de la etapa social, donde este momento se caracteriza por el contacto entre el sistema familiar, el primer contacto entre el sistema familiar y el terapeuta. Se comienza a conocer a la familia, es importante conocer quién o quiénes son los primeros portavoces. También se focaliza sobre la queja inicial para poder construir el problema. Es un momento en el que es importante el contacto, la confianza, la sugestión positiva. Este momento en este caso tuvo 2 instancias. Un primer momento en el que vienen los padres a solicitar una primera entrevista, vienen sin el paciente identificado, que era su hijo de 24 años, y se construye a trabajar con esta diada parental hasta que ellos de forma asertiva pidan un espacio de familia. Como primera maniobra se psicoeduca a partir del consumo del problema, que es un problema social, familiar y por último individual. Y si existe un interés de querer abordarlo desde un espacio de familia, deben estar todos los integrantes. Como segunda intervención de este primer momento, también se prescribe que puedan comunicarse con su hijo de forma asertiva con el fin de poder expresarles esta preocupación, estos sentimientos de preocupación que tenían en torno a la vida que estaba construyendo. Como segunda instancia de este primer momento, como considerado la etapa social, se trabaja con toda la familia y se comienzan a hacer intervenciones con aquellos miembros con los cuales no se estableció ningún tipo de vínculo. Es importante tener en cuenta acá el motivo de consulta, que es el que va a marcar el quiebre al segundo momento de esta instancia. En un primer momento, el motivo de consulta está relacionado a las expectativas de la familia. Luego, más adelante, se va a realizar una reformulación y un reencuadre y se va a establecer un motivo de consulta solo con los padres y este hijo de 24 años. En este segundo momento, bueno, tiene 2 instancias. Primeramente se va a trabajar con el subsistema parental y el subsistema filial, en el que las intervenciones van a hacer que cada subsistema pueda acercarse y que también se realice una individualización de las fronteras parental de la filial. Y como segundo momento se realiza una reformulación y reencuadre y se trabaja sobre la queja inicial que habían planteado los padres en un primer momento y se trabaja solo con los padres y este hijo. En esta segunda instancia tiene como objetivo comenzar a modificar la estructura parental en cuanto a los roles que los padres puedan ocupar para poder solucionar los problemas realizados de este hijo. Y se produce un desbalanceo y se realiza una reformulación sobre el problema de consumo, planteándolo como una crisis existencial que está viviendo este hijo, y se realiza una psicoeducación sobre la misma. Como último momento es el cierre de ciclo,
en donde hablar de cierre implicaría de que se pudieron alcanzar los objetivos construidos de la terapia, y al tratarse de un motivo de consulta por un problema de salud mental, es conveniente hablar de cierre de ciclo del tratamiento y no de alta terapéutica, porque estaría mucho más relacionado, si hablamos de alta terapéutica, a lo biológico. Entonces, como cierre de ciclo en esta última sesión, se traduce en el intento de querer volver al status quo del sistema rígido de la familia por parte de este subsistema parental, boicoteando este proceso de individuación de su hijo. Se realiza una fuerte crítica, los padres presentan una fuerte crítica por su actitud egoísta del hijo en determinadas decisiones. Entonces los terapeutas realizan un resumen y confrontan con una reformulación sobre la actitud de este hijo, y se prescribe hacer un cierre de ciclo para poder pasar un proceso de seguimiento a 3 meses, a partir de 3 meses. Como conclusión, la idea es que usted se pueda transmitir de que comprender el problema de consumo puede también verse o entenderse de un lente familiar. Claramente la hipótesis es de que si nosotros no hubiésemos posibilitado de dividir esta aglutinación que había por parte de la sobreinvolucración, principalmente de la madre, sobre este hijo, probablemente este hijo no hubiese podido mantener la abstinencia del consumo de marihuana o un consumo no problemático, y esa presión y esa falta de individuación hubiese podido llevar a que nuevamente el consumo aparezca, ¿no? Eso como conclusión. Desde ya, muchísimas gracias y esperemos ser de utilidad y esperamos preguntas si es que quedan dudas.